Dentro de los sucesos paranormales, muchos lo han visto durante la parálisis del sueño. Lo puedes ver, pero no te puedes mover. Otros lo han visto conscientemente y completamente despiertos. Es la misma entidad, siempre coinciden las descripciones. Otros sencillamente despiertan, abren los ojos y ahí está. Esta es parte de la historia que inspiró a Freddy Krueger. Hola amigos, estamos de nuevo en la valija de Mila y vamos a continuar con la saga de historias reales que inspiraron las películas de terror. Esta es la verdadera historia de la bruja de Blair. En 1785, en un pueblo llamado Blair, una anciana invitó a unos niños a pasar a su casa. Estando allí, a cada uno le sacó un poco de sangre. Después de este maltrato, los niños acusaron a la anciana Ellick Edward con sus papás, quienes la acusaron de ser una bruja y la amarraron a una carretilla para llevarla a lo profundo del bosque donde moría lentamente. No se sabía si la bruja murió o regresó de la muerte para vengarse, pero un año después que fue abandonada en el bosque, todos los acusadores y la mitad de los niños del pueblo desaparecieron para nunca ser encontrados. Los habitantes que aún quedaban vivos huyeron por el temor de una maldición. En 1824, sin saber que la desgracia habitaba en estas tierras de Blair, arribaron nuevos habitantes para fundar un nuevo pueblo llamado Birdsville. El pueblo tenía el mismo maldito destino que el anterior y que al poco tiempo los pueblerinos fueron testigos de manifestaciones paranormales. Se decía que una mano pálida salía de un río, en el mismo río que Ellen Trickle, una niña de 10 años, desapareció después de haberse sumergido. Varias décadas después, en el año 1886, otra niña desaparece, y aunque una niña apareció a los pocos días, algunos de quienes las buscaban no corrieron con la misma suerte. Los integrantes de uno de los equipos de búsqueda desaparecieron para en unos días aparecer destripados y colocados en forma de pentágono. Algunos años después, en 1941, misteriosamente 8 niños desaparecen en el mismo pueblo. Y meses después, un ermitaño, Rustin Park, en su locura grita en un mercado: «¡He terminado, por fin! ¡He terminado!». El hombre confesó que había destripado a 7 de los niños e hizo una tumba para cada uno. Las tumbas se encontraban en su cabaña en el bosque. Solo el niño Kyle Brody fue forzado a mirar despiadadamente los asesinatos a los cuales sobrevivió. Lamentablemente, Kyle no pudo superar esos horribles meses de tortura, por lo que después de ser liberado fue ingresado a un hospital psiquiátrico. El ermitaño le atribuyó la culpa de la bruja de Blair, pues él dice que ella se lo ordenaba. Rustin Park murió en la horca en el otoño de 1945 bajo la mirada de Kyle. En la actualidad, los habitantes del pueblo advierten que las personas que se adentran en el bosque es bajo su propio riesgo y cualquier cosa les puede pasar.
La siguiente historia es sobre el muñeco Chucky. A principios del siglo XX, Robert Eugene recibió un muñeco obsequiado por una esclava quien practicaba la brujería. Este no era solo un juguete, sino era un muñeco con vida propia, a quien Robert decidió llamarlo igual que él. Con la llegada de Robert, empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa. Las cosas volaban y se estrellaban contra la pared. Robert Eugene decía que era el muñeco, el cual era su mejor amigo. Cuando Eugene creció, se convirtió en un reconocido pintor. Siempre pintaba los cuadros junto al muñeco y siempre atribuyó su talento a Robert. Cuando Eugene se casó, Robert fue mandado al ático, pues su esposa le tenía miedo. Pero al poco tiempo, Eugene abogó para que fuera movido a la habitación de huéspedes, donde las personas aseguraban que Robert siempre se asomaba por la ventana, a observar los niños cuando se marchaban a la escuela. Muchos de los trabajadores renunciaron, pues no soportaban escuchar su siniestra risa de niño. Después que Eugene murió, Robert pasó a las manos de los nuevos propietarios de la casa. Ellos tenían una niña de 10 años, la cual aseguraba que Robert trató de matarla y atrancó la puerta para que sus padres no pudieran ayudarla. Actualmente Robert vive en un museo de Key West en Florida. Todo aquel que quiere una foto con él tiene que pedirle permiso, porque si no las consecuencias podrían ser siniestras. La siguiente historia es la de Pesadilla en la calle Elm, con el siniestro personaje de Freddy Krueger. Dicen que nuestros demonios atacan cuando estamos bajos de energía y que somos muy vulnerables cuando dormimos. Una pesadilla es un sueño muy desagradable y aterrador mientras dormimos. De niños nos decían que estos sueños no nos podrían lastimar, pero realmente cualquier cosa nos podría pasar. En Los Ángeles, California, durante la década de los 70, un grupo de refugiados asiáticos comenzaron a reportar pesadillas muy intensas. Algunos se rehusaban a dormir por el profundo temor que les causaba descansar. Las pesadillas eran producto del genocidio que se vivía en Camboya, su país de origen. Desgraciadamente, escapar de ese país no fue suficiente para salvar su vida. La guerra seguía en sus sueños. Una gran cantidad de estos inmigrantes murieron mientras dormían. Generalmente eran hombres jóvenes y sanos que murieron en sus sueños y cuyas autopsias no revelaron anomalía alguna en su organismo. Escapando de la guerra, huyeron hacia distintas partes del mundo, recibiendo el estatus de refugiados políticos. Se presentaron muchos casos en Asia, involucrando a japoneses, filipinos y singapurenses. Una experiencia paranormal que le sucedió a Wes Craven, quien creó a Freddy Krueger y la película Pesadilla en la calle Elm, sirvió de inspiración para crear esta película. Sucede que un día, mirando por la ventana cuando él era niño, vio una figura aterradora de un hombre vestido de negro con un sombrero de borde plano.
Su presencia era aterradora. Se quedó unos instantes mirándolo y de repente desapareció. Este personaje ha sido llamado Hatman, el hombre del sombrero. Lo han visto millares de personas a nivel mundial y dicen que augura cosas siniestras o la muerte de un familiar cercano. Generalmente se presenta durante la parálisis del sueño. Las personas lo pueden ver, se queda mirando a la persona, pero no pueden hacer nada porque la parálisis los tiene atados. Otras personas lo han visto conscientemente como Wes Craven y otras personas lo han visto cuando han sentido una presencia y abren los ojos y ahí está. Espero que hayan disfrutado de esta saga y también espero que se encomienden a sus entidades protectoras cuando vayan a dormir y no vean al hombre del sombrero, como me pasó a mí.